Pasado un nuevo mes, un mes que a Dios le plació bendecir, porque en septiembre nací yo. Y quiero dar gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo con nosotros y dar gracias a Dios porque septiembre es un mes especial. En septiembre se imprimió la primera Biblia. Entonces, damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo el mes. En este mes en muchos lugares se celebra el mes de la Biblia y queremos nosotros también afianzar nuestra fe en la palabra, porque muchas veces pensamos que la fe es una fe ciega, una fe que simplemente debemos tenerla sin muchas veces investigar nada, simplemente creer. Pero la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Entonces, mientras más vamos a la palabra, mucho más nosotros vamos a crecer en esa fe. Amén. Entonces, porque tenemos fe. ¿En fe en qué? ¿Qué ha hecho Dios para con nosotros? Ha hecho muchísimas cosas. Y hoy quiero compartir esta palabra y le he puesto por título Hasta que arda mi corazón. Y hoy se ha estado cantando, se ha estado hablando de que podamos fluir, que el fuego de Dios se encienda en nuestros corazones. Pero no quiero hablar de algo motivacional o que solamente ese ardor se siente cuando nos congregamos un par de horas una vez a la semana, sino entender que nuestro corazón debe arder por la palabra, no por las emociones, no porque gritamos o porque alguien se cae o empieza a moverse por todos lados, a temblar. No, lo que estoy hablando es que nosotros debemos afianzar nuestra fe y nuestro corazón debe arder por la palabra del Señor. Que cada vez que vayamos a la palabra, nuestro corazón arda. Amén. Que no sea como leer cualquier libro de texto. No, la Biblia no es un libro como leíamos antes, esas revistas quizás que muchos leen del corazón, que traen información de personas. Nosotros nos enteramos aquí de la vida de David, de Daniel, de muchos hombres que fueron usados por el Señor, pero no es solamente entender, es sino encontrar a Jesús en cada historia. Y algo que el Señor me ministraba en esta semana es que muchas veces nosotros decimos, yo voy a vencer mi gigante, y hemos enfocado eso como algo sumamente... ¿Le pueden decir a los de afuera que el culto no ha terminado, por favor? Seguimos aquí. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando David venció al gigante, toda historia que está en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Por lo tanto, quien venció y quien vence a nuestros gigantes es Dios. No nosotros no le damos la gloria de nada. Nosotros oramos, nosotros le pedimos al Señor y Él es el que saca su onda y vence a nuestros gigantes. Amén. Así la gloria no es para ninguno de nosotros, es para Él. Él se merece toda la honra, Él se merece toda la gloria, Él se merece toda la alabanza. Así que diga conmigo, hasta que arda mi corazón. Amén. Ahora diga al que está a su lado, tienes que ir a la palabra hasta que arda tu corazón. Amén. Amén. Hace muchos años hubo un capitán que ancló su embarcación muy cerca de la costa de uno del mar Pacífico en el sur, ¿no? Y había oído que sus habitantes eran hoy hospitalarios, eran amigables y estaban interesados en el comercio, se estaban lanzando a lo que era el comercio. Y el capitán fue a buscar al alcalde, que ahí era el jefe del pueblo, y notó que la Biblia de este hombre. Y le dijo, usted no creerá en este libro, le dice que allí pues en nuestro país ese libro es de poco beneficio y por lo tanto le dice, es un libro anticuado, ya está pasado de moda y no beneficia a nadie. Y entonces el jefe miró a los que le acompañaban a su alrededor ahí, el jefe de este pueblo, y
fijó su mirada en el capitán y le dijo, capitán, le dijo, con una voz muy calmada y con una sonrisa, quizá usted crea que este libro es de poco beneficio. Le dice, lo que usted no sabe es que este libro cambió mi vida. Y este libro ahora mismo lo está beneficiando a usted. Le dice, usted estaría ahora mismo en una olla siendo cocinado porque nosotros, en nuestra vieja naturaleza, practicábamos el canibalismo. Fíjese, se salvó porque la palabra transformó a ese pueblo. Y es que la palabra del Señor tiene que transformar nuestras vidas. No podemos vivir toda la vida pensando que en algún momento Dios nos va a cambiar por obra y misericordia y por arte de magia, como dicen muchos. Es una decisión que tú y yo tomamos. Ahora, estudiar la palabra produce una transformación en nuestras vidas y eso debe influir también en otras personas. Debe influir en la vida de las personas que te rodean. No las personas que allá afuera te rodean tengan que influir en ti. Así es que fortalécete en el Señor, fortalécete en la palabra y verás cómo sales allá afuera sin ningún temor. Hay un viejo himno que decía, con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. ¿Alguien la conoce? Decía, con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús dirige mi inseguro pie. Tenemos que ir con seguridad allí afuera. No podemos nosotros el día domingo aquí estar emocionados porque dijo, sentí la presencia del Señor y el Señor, ahora me liberó. Pero mañana lunes te vas a tu trabajo, te vas allá afuera y vas con temor de que te influyan los de afuera. No, tú tienes que ser una influencia. Ser esa influencia en la familia, en los vecinos, en los compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Porque si usted piensa en esta historia que le acabo de contar, ese capitán se libró gracias a lo que la palabra hizo en la vida de este pueblo que antiguamente eran caníbales. Así que, ahora yo pregunto, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de la Biblia? Cuando tuviste tu primer momento o tu primer contacto con este libro. ¿Te acuerdas? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Se acuerda? ¿Sí? Fue un momento agradable, fue un momento, wow. Y quizá alguien le hizo leer su Biblia y luego usted dijo, yo tengo que tener una de estas. Y usted se consiguió su Biblia y empezó a leerla. ¿Cómo fue? ¿Cuáles son esos primeros recuerdos? ¿Fueron buenos? ¿Sí? Pero con el tiempo a veces como que pensamos que la Biblia se vuelve algo monótona, ya la he leído, ¿no? Como cuando yo era niño y mi mamá me leía los evangelios. Cuando empezaba a leerme Mateo, yo me sorprendía de lo que Jesús hacía, pero al final en esa historia Jesús moría, pero después resucitaba. Y claro, ella enganchaba luego con Marcos. Entonces Marcos decía, y Jesús fue clavado, y yo decía, ¿otra vez lo mataron? ¿No? Y luego me empezó a leer Lucas, y otra vez yo decía, ¿y cuántas veces van a matar a Jesús? Pero no sabía que eran diferentes formas de verlo, pero aún desde niño la palabra penetra en nuestros corazones y crea en nosotros esa fe y esa seguridad, esa confianza que hemos tomado el mejor camino, que hemos tomado la mejor decisión. Así que la única práctica que va a transformar nuestras vidas, la única práctica que nos va a hacer más parecidos a Jesús es leyendo, estudiando, meditando y poniendo algo muy importante en práctica lo que leemos aquí. Juan 8:31 dice, si ustedes permanecen en la iglesia. ¿Lo tienen? ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver. Qué bueno, qué bueno. Usted puede marcar todavía ahí.
Si ustedes permanecen en mi, ¿qué? En mi palabra. Ustedes dice si ustedes viniendo los domingos, si ustedes permanecen tantas cosas que podríamos decir, yendo a encuentros o yendo a un seminario. No dice eso, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué va a pasar? Seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando vas a la palabra, la verdad te hace libre. Pero de un tiempo para acá, muchos han conocido la palabra y algunos se han encargado de decirle, no, pero tú necesitas una liberación ahora. La verdad te hace libre. ¿La verdad de qué? De la palabra. ¿Cuándo? Cuando conoces la palabra, permaneces en la palabra, vas rompiendo. ¿Sabes qué? Cuando nosotros hablamos muchas veces de la llenura del Espíritu Santo, es cuando nosotros empezamos a conocer la palabra. Y cuando empezamos a conocer la palabra, nosotros queremos poner en práctica lo que aquí está diciendo. Y es práctico lo que el Señor nos enseña, es práctico, a veces complicado, a veces difícil tomar la decisión porque queremos ser arrastrados por una corriente que nos lleva a toda velocidad ahí afuera. Pero si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Permanece en la palabra. Ahora, permanecer en la palabra debería ser una prioridad en nuestras vidas. Yo pregunto en esta semana, nada más en esta semana, ¿cuántos han permanecido en la palabra? Y no digo que me digan amén, ¿no? Pero yo pregunto, en esta semana, sin decir es que no he tenido tiempo, no, porque en las redes sociales nos gastamos un montón de tiempo. ¿Cuántos van a la palabra? Día a día, pero no hablo de hacer un devocional o me compré un librito de devocional donde leo la historia de alguien que le pasó tal, y lo enganchan con un versículo. Y nosotros a veces, ya está hecho. Señor, ya cumplí. No, estoy hablando. Por eso a esta predicación la titulé Hasta que mi corazón arda. ¿Cuántos entran en esa presencia de Dios? Tienen un devocional con todas las de la ley donde empiezas a honrar a Dios, donde te quedas ahí muchas veces en silencio esperando que el Espíritu hable a tu corazón. Que el Señor transforme y moldee. Es ahí donde debemos llegar. No es solamente hago un devocional, 5 minutos, oré, ¿no? Y oré todavía de camino al trabajo porque me levanté tarde, pero tomé desayuno, pero me duché, pero esto y aquello. Y luego, en el coche oro un poquito. Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Ya, pero es que tampoco hay que ser muy así. Sí, pero todos ya conocemos historia y sería redundar mucho en decir que, por ejemplo, en la China no dejan entrar Biblias y que cuando las meten de contrabando y que cuando un chino le regalan una Biblia, es la persona más feliz. Pero nosotros, no, ya la llevo en el teléfono, ¿para qué? Ya no hace falta tampoco. Y nosotros aquí podemos comprar las Biblias que querramos, la Biblia color rosa con flores en la portada, y puedo comprarme la Biblia de estudio. ¿Y cuál me compro? Me compro la Thompson, ¿no? ¿Y cuánto vale la Thompson? 65 euros, ¿no? Y nos gastamos el dinero. Y luego necesito otra más compacta para llevar, una que sea ultra fina, ¿no? Con sus cantos dorados, que sea de piel genuina, piel elaborada. Y fíjense, nos podemos dar el lujo. ¿Cuántos tienen más de una Biblia en su casa? Ahora, una vez yo compartí una palabra y decía, no se trata de cuántas Biblias tengo en mi casa, porque yo también tengo un montón y hay unas que no las he usado. Porque al final uno se decanta por una que dice, esta es la que más me gusta usar. Entonces, eso de que el libro más vendido en el mundo es la Biblia, vale, correcto. ¿Cuántas Biblias hay en nuestras casas? ¿Cuántas se leen? Que no es cuánto se vende, porque venderse, pues, yo me acuerdo que Malú,
de Elmer. Me acuerdo que una vez le regalaron una Biblia, fíjense, el Consejo de Pastores de Murcia le regaló una Biblia a Valcárcel, y Malú precisamente estaba trabajando en esa casa y él dijo, yo no leo ese libro, y se lo regaló a Malú, y a Malú le hacía falta, creo, más que a Valcárcel, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros pensamos, no, le regalamos, debe estarla leyendo. No, el que no tiene interés por la palabra, la regala y ya está. No tienen tiempo para eso. Ahora, por eso digo, ¿cuánto tiempo disponemos nosotros? Porque la Biblia dice, si permanecéis en mí, seréis verdaderamente evangélicos. No dice eso. De chiqui. Pero el hecho de que yo entre a su taller no me hace mecánico. En el hospital. Alguna vez me he encontrado con Giuseppe, quizás cuando estaba trabajando en el hospital aquí, y porque yo esté ahí con él no me hace médico. Y venir a la iglesia, si nosotros no permanecemos en su palabra, no nos hace discípulos. Simplemente participantes de un lugar, ¿no? Como si estuviéramos en un lugar donde nos sentimos a gusto, pero el Señor quiere que nuestros corazones ardan, que nuestros corazones sean apasionados por el Señor, por la palabra. Y cuando somos apasionados, ¿qué pasa? La palabra empezamos a alimentarnos de la palabra. ¿Qué pasa? Cuando comemos muchas hamburguesas, pizza y todas esas cosas que nos encanta, frituras y todo eso, ¿qué pasa? Extendemos nuestras estacas porque tenemos que comprar tallas más grandes. Ahora, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, empezamos a hablar palabra. Y cuando nos juntamos con los amigos, empezamos a hablar palabra. Y cuando nos juntamos con la familia, empezamos a hablar palabra. No hay tiempo para hablar del que no está presente. Y es ahí donde debemos llegar. Que la palabra se haga vida en nuestros corazones. Usted se imagina a Jesús con los discípulos sentados y hablando, oye, ¿viste la cara que puso el fariseo cuando aquella mujer tocó mis vestiduras? ¿Viste la cara cuando sanamos al que estaba en la camilla, que lo bajaron por el techo? Oye, Jesús no tenía tiempo para esas cosas. Y la Biblia nos lleva a que nosotros arda nuestro corazón para que nos parezcamos a Jesús. Ahora, antes decía, arden nuestros corazones cuando estamos en ese devocional con el Señor. ¿Nos apasionamos por ir a ese lugar o simplemente lo hacemos por cumplir? Segunda pregunta, ¿nos parecemos a Jesús? Y eso es algo que cada uno debe autoevaluarse y pensar. A ver, cuando voy al trabajo, ¿me parezco a Jesús o me parezco más a ese grupo con el que me junto, con el que converso? ¿De qué cosas hablo? Me empiezo a quejar igual que los de afuera, de la política, ¿de qué más? Del gobierno. Me empiezo a quejar de todo, igual que el mundo. O hay un momento donde digo, Señor, ponte delante de mí porque aquí yo voy a hablar. ¿No? Y esas cosas son la luz en tu vida. Y una luz no se puede esconder debajo de un cajón que habita en esto. Así que lugar donde pueda ¿qué? Alumbrar a todos los que habitan esa casa. Así que si permanecemos en la palabra del Señor, seremos verdaderamente discípulos. Amén. Bien, permanecer en la palabra entonces debe ser una prioridad. Y si usted quiere ahí subraya en su Biblia la palabra permanecer, si permanecemos. ¿Vale? Pero ahora otra cosa, si nosotros leemos, estudiamos, memorizamos versículos bíblicos, pero no lo llevamos a la práctica, eso se vuelve inútil al final. Se vuelve inútil ya que nos estaríamos autoengañando. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando nosotros tenemos a nuestros niños, empiezan a crecer, lo primero es que empezamos a enseñarle a que memoricen la palabra. Pero a veces ni siquiera es para que ellos aprendan, sino es para yo con orgullo decir, mira, mi hijo se sabe el Salmo 23 completo, mira, mi hijo se sabe el Salmo 119, no, pero el mío se sabe todo Mateo, ¿no? Y empezamos en esa competencia, ¿no? Y ¿sabes cuál es el otro problema que tenemos? Que nosotros leemos la palabra para encontrar reglas
reglas que podemos aplicarle al otro, no a nosotros. Y la malutilizamos muchísimas veces. Entonces, permanecer en la palabra está bien, pero luego, ¿qué debemos hacer? Santiago 1:22 dice, pero pongan en práctica la palabra. ¿La estás poniendo en práctica? Dice, pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Ahí puedes subrayar la palabra práctica, practicar la palabra. ¿Cuánto están practicando la palabra? ¿Alguno? Alguno dirá, bueno, yo fallo muchas veces. Vale, pero sigue. No te quedes ahí ni digas, bueno, como no puedo, ahí lo dejo. Sigue adelante. Y a veces te vas a encontrar con ciertos pasajes que tú dirás, es que no hay manera de enganchar con esta palabra. No sé qué es lo que el Señor me quiere decir aquí, pero tú sé un apasionado por su palabra. Tú permanece en ella a pesar de que muchas veces no entiendas. Ponla en práctica, por favor. Permanece en la palabra para ponerla en práctica en la marca del verdadero discipulado. Es la evidencia manifiesta de que somos sus discípulos. A lo mejor alguno dirá, no, pero esto está sonando un poco radical, pero es lo que dice la palabra, ¿no? Porque a veces decimos, o a veces preguntan, pastor, ¿qué piensa usted del aborto? No es lo que yo pienso, es lo que la palabra dice. ¿Qué piensa usted del adulterio? No es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra, esa es la que nos va a transformar, esa es la que tiene... ¿Por qué muchas veces hay personas que preguntan por esas cosas? No es porque no sepan lo que dice aquí, es simplemente porque buscan alivianar una respuesta para dar soltura a su carne. Y es ahí donde nosotros debemos ponernos firmes. Por eso, si permaneces en la palabra, serás verdaderamente discípulo, porque un verdadero discípulo se parece a Jesús. Jesús sin mancha. Jesús era santo. Y Él quiere que nosotros nos santifiquemos a través de su palabra para que seamos imitadores de Él. Nos parezcamos a Él. ¿Te has encontrado quizá en tu momento a solas con Dios que lees algún pasaje, pero sientes que no lo puedes conectar a tu vida o la situación que estás viviendo? ¿Te ha pasado? Que no has podido conectar y dices, ¿por qué he leído este pasaje? ¿Qué quiere decir? Por eso hay personas que a veces dicen, Señor, háblame. ¿Qué me quieres decir, Señor? Y abren la Biblia y ponen el dedo. Dice, aquí me quiere hablar el Señor. Y luego te encuentras ahí que te está diciendo, y Judas fue y se ahorcó. Ay, no, Señor, esto no era para mí, Señor. ¿Cómo? No, voy a buscar, Señor, háblame de nuevo, te equivocaste. Aquí, veías tú lo mismo. Señor, esto no puede ser. Padre, háblame de nuevo. Y vuelves a buscar y luego pones el dedo y dice, sé diligente en todo lo que hagas. No se trata de eso, se trata de estudiar constantemente, ir a la palabra, lea el contenido, lea una buena porción para que no saque de contexto lo que el Señor está diciendo en esa palabra. Hay muchísimos versículos que se han sacado de contexto y se mal. Recuerdo hace muchos años atrás estaba en una iglesia y allí pues yo dirigía la alabanza y me acuerdo que una vez el pastor empezó a predicar del Pentecostés y empezó a decir, y estaban allí reunidos los 120 y cuando estaban allí empezaron a hablar en lenguas y esas lenguas nadie la entendía porque eran lenguas angelicales tal. Y yo estaba alrededor, estaban los músicos, le digo, eso no es así, ahí dice que hablaron en árabe, hablaron en medo. ¿Por qué? Porque había gente en la zona que empezaron a escuchar y dijeron, estos no son de aquí, son galileos, son judíos. Y están hablando nuestros idiomas.
Resulta que cuando yo le digo eso a los chicos, le digo, eso no está correcto. Y detrás de mí estaba la esposa del pastor. Entonces, a partir de ahí, el pastor ya no me miraba con mucho cariño. Y me dijo, me han dicho que usted me estaba saboteando el mensaje. Le digo, no, yo le estaba explicando simplemente que lo que yo entiendo es que aquí se habló en ciertos idiomas. Y eso es lo que habla el contexto. Y no podemos salirnos de eso. No podemos enseñar algo para manipular a nadie. No. Usted ha visto que en esta iglesia, aunque muchas veces hemos tenido que remar con fuerza, porque lidiamos con un tema que es económico muchas veces y se retrasan, y yo quiero dar gracias a Dios porque este es el primer agosto, creo, en nuestra vida que vamos al día con el alquiler. ¿No? Amén. Apláudale al Señor, Él se lo merece. Pero usted no nos ve aquí nosotros antes de la ofrenda, dándole una enseñanza de 15 minutos y presionando para que usted venga y dé. No, lo dijo Marta ahora mismo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, usted antes de salir de su casa ya propone dentro de todos sus ingresos y dice, este mes yo voy a ofrendar tanto y lo voy a dividir en los diferentes domingos que voy y voy a echar lo que yo he dispuesto en mi corazón. ¿No? Aquí jamás me va a escuchar a mí decir, aquí hay un hermano que va a dar 1,000 euros y el Señor lo va a bendecir con 5,000. No, eso es manipulación. Así que por eso tenemos que ir a este libro, para que nadie nos engañe. Amén. ¿Lo cree así o no? ¿O quieren dar 1,000 euros? Vale, si quieren dar 1,000 euros, pues vengan y tráiganlo. El Salmo 119, 18 y 19, el salmista dice, abre mis ojos, y de aquí salió esa canción, abre mis ojos, oh Cristo, dice, abre mis ojos y mí tus mandamientos. Un salmista, un hombre que sabía de la palabra, que entendían que para ellos sabían de memoria el Pentateuco y estaban escribiendo y aún así decía, no encubras de mí tus mandamientos. Hay un suceso en los evangelios y por eso le puse a este mensaje hasta que mi corazón arda. Y sucedió después de que Jesús resucitó. Jesús resucitó y que he mencionado en algunos momentos referente a 2 de los discípulos que caminaban junto camino a Emaús. ¿Cuántos han leído eso? Es una historia muy bonita, muy leída, muy conocida. Y en esta historia hay un hombre que se llamaba Cleofas y creo que el otro era Simón, ¿no? Y entonces Jesús había muerto, pero al tercer día había resucitado. Ahora nosotros entendemos que cuando Jesús hablaba de que les convenía que Él muriera, ellos no querían que muriera Jesús. ¿Por qué? Porque no entendían el contexto. Ellos sacaban de contexto los versículos de los profetas, donde hablaron que vendría un Mesías, de que nacería de una virgen y que venía a liberar a los que estaban en cautiverio. Pero ellos su mente era limitada y ellos pensaban solamente en Israel. Y decían, este va a venir y nos va a liberar del imperio romano. Y cuando estemos en el poder, cuando Jesús esté en el poder, por eso decía uno, deja que yo me siente a la derecha y mi hermano a la izquierda, a tu izquierda, ¿no? Porque pensaban que iban a gobernar terrenalmente. Pero aunque Jesús hubiera hecho eso tampoco iba a ser eterno, iba a durar y en su tiempo, ya ahí veíamos a Judas que andaba metiendo la mano en las cuentas. Por lo tanto, Jesús no iba a tener un equipo muy limpio que digamos en su partido como ellos lo veían. Así es que Jesús iba mucho más allá. Él venía a liberarnos del pecado. Él venía a liberar no solamente a judíos, sino a toda la humanidad. A toda la humanidad. Entonces, ese suceso allí, llega un momento donde nosotros vemos Lucas en el capítulo 24. Vemos que Jesús había resucitado y bueno, ya sabemos que las primeras que vieron a Jesús fueron mujeres, ¿no? ¿O no? Estaba María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo y las demás con ella, que nos dijeron estas cosas a los apóstoles, que Jesús había resucitado, pero María Magdalena fue la... Y luego hay
Habla en el versículo 13 que en el camino de Emaús, luego de todo eso, dice, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, a alrededor de 11 kilómetros, según las medidas de hoy. Y entonces iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y todos sabemos ya que hablaban, discutían entre sí. Y dice que Jesús apareció en su camino y empezó a caminar con ellos. Qué maravilloso, Jesús caminando con estos discípulos que no se enteraban, porque dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús le dice, ¿de qué van hablando? ¿Qué discuten? ¿No? ¿Qué pláticas son estas que tenéis mientras camináis? ¿Y por qué es tan triste? Él quería saber, ¿no? Quería escucharlos, quería que abrieran su corazón, que sacaran esa carga que estaban llevando. Y dice, ¿cómo? Es que tú eres el único forastero aquí que no se ha enterado de todo lo que ha pasado en estos días. Si fue tremendo, si se recorrió por las redes sociales, están llenas de esta información, los periódicos, se mandaban mensajes, WhatsApp entre los discípulos, y murió. Y vemos aquí que le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús dice, ¿qué cosas? Tienes que mirar el Facebook. Entonces le dijeron, Jesús de Nazaret fue un varón profeta, poderoso en obra, sanó a los leprosos, liberó a los endemoniados. ¿Cómo no vas a saber qué pasó con ese Jesús? Dice que era en palabra delante de Dios y todo el pueblo era poderoso. Claro, usted ya ha leído y hemos escuchado muchas veces cuando dice, este no habla igual que los fariseos, este habla con autoridad, ¿no? Y querían saber de qué escuela era. ¿No? Entonces, ¿y cómo le entregaron los principales? Versículo 20, sacerdote y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, que Él nos iba a liberar, que Él se iba a levantar contra el imperio romano y que íbamos a derribar a Pilato, a toda esa gente, a Herodes. Pero no sucedió. Y dice, y encima de eso, ya este es el tercer día de lo que aconteció. Aunque también dice, nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día habían visto el sepulcro, de ángeles quienes dijeron que Él vive. Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, claro, ellos seguían pensando que era una especulación tal vez. Entonces Jesús habla y dice, ay, estos muchachos insensatos, tardos de corazón. Ahora dígale un hermano que anda ahí medio rebeldón, dígale eso y se ofende y se va de la iglesia y no vuelve nunca más, ¿no? Y se va a otra iglesia donde después también le van a decir lo mismo. Y después otra iglesia. Y así, ¿no? Por eso hay mucho movimiento. Las iglesias están en redes, ¿no? Y entonces Jesús les dice, le habla de esta manera, pero hoy en día nosotros no, es que hay que hablar con amor, hay que hablar con... Jesús, cuando era directo, era directo. Ahora, no quiere decir que eso con esas típicas frases informadas que dicen, no es que yo soy así, yo digo las cosas como me salen. Tampoco es así, ¿no? A veces pensamos que nosotros tenemos esa autoridad que tenía Jesús en ese aspecto, pero no practicamos aquellas cosas que Jesús también dejó para que nosotros las hiciéramos. Entonces, Jesús le dice, qué tardo de corazón son para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, una predicación magistral, un recorrido magistral del propio Jesús que vivió todas las épocas, que supo y estuvo y escuchó y estuvo en medio de toda esa situación donde los profetas escribieron y recibieron esa palabra y dieron esas profecías. Jesús desde el comienzo, desde el principio,
el mismo Dios hablando al hombre, enseñándole las Escrituras. Ahora, cuando tú vas a la palabra y tú dices, quiero estar en tu palabra hasta que mi corazón arda, Jesús también está ahí. Y entonces llegaron a la aldea, versículo 28, donde iban, y él hizo como que iba más lejos, ellos le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Y entró Jesús a quedarse con ellos. Y entonces cuando estaban sentados con ellos a la mesa, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Jesús desapareció de su vista. ¿Qué pasa? Y quiero que nos enfoquemos en este versículo. Y se decían el uno al otro. ¿Qué decían? Dígalo fuerte. Versículo 32. Más fuerte, por favor. ¿No ardía nuestro corazón? ¿Cuándo ardía su corazón? Ellos mismos lo dicen. Cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Vuelvo a repetir. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? ¿Qué pasó en sus corazones al oír la palabra? Sus corazones comenzaron a arder. Era la presencia misma de Dios. Ardía. ¿Qué? Ardía. Ahora dígalo fuerte. Ardía. Dígale, Señor, quiero que mi corazón arda. Quiero ser transformado a través de tu palabra, Señor. No quiero ser el mismo, no quiero continuar igual. Mi vida tiene que cambiar. ¿Sabes por qué? Porque hay un pasaje muy triste y Jesús lo mencionó. La iglesia no va de las cantidades de cosas que yo hago para ganarme la entrada al cielo. La vida cristiana no va de cuántas cosas hice yo más que tú. Y está clarísimo porque Jesús dijo, en ese día muchos me dirán, en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre yo iba y visitaba al enfermo, nosotros íbamos y hacíamos esto, hicimos aquello, nosotros esto, y siempre nos centramos en nosotros en vez de centrarnos en Jesús. Y qué triste, a mí me impacta, ¿no? Porque luego Jesús dice, y yo les diré, no os conozco, no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Apártense de mí. Por eso, que dice, hay un coro, nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Y arder es experimentar una sensación de calor muy intenso en alguna parte del cuerpo, ¿no? ¿Se ha fijado? Hay a veces dolores que arden, ¿no? Pero hay un ardor en el corazón cuando vamos a la presencia de Dios. Y ¿por qué utilizo esta palabra arder? Porque de estas 5 letras de la palabra arder, quiero centrarme en la primera, la letra A de arder. Y nosotros fuimos creados para adorar, adorar. Dios nos creó con el deseo de adorar. Y cuando nosotros no entendemos, nosotros ya hemos nacido así, por eso que al mundo adora. El mundo, una vez veía el vídeo ese donde salía Michael Jackson y se paró ahí iba a decir en el púlpito, se paró ahí en la plataforma y durante más de 2 minutos no hizo ningún movimiento. Y de pronto hacía, y toda la gente, ¿no? ¿No? Y era tremendo. Y yo cuando veía, yo decía,
Ojalá en la iglesia cuando nosotros decimos vamos a dar un fuerte grito de victoria, nosotros ¡ah! ¿No? Pero gritan 2 o 3. Y yo digo, nosotros fuimos creados ya con ese deseo de adorar. Y cuando no sabemos a quién debemos dar nuestra verdadera adoración, adoramos cualquier cosa. Adoramos cualquier cosa. Y Dios es santo porque he mezclado esta palabra de arder y la primera letra he dicho que es la letra A, de adoración, pero también de atributos. ¿Qué quiero decir con esto? Daremos una mayor y mejor adoración a Dios cuando empezamos a conocer los atributos de Dios. ¿Y cómo se conocen los atributos de Dios? ¿Alguien me lo puede decir? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Hace un rato estábamos cantando. ¿Por qué cantamos? Porque la palabra habla de los nombres de Dios y habla Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh? Lo vea, ¿no? Jehová Rafa. Dios es sanador. Nosotros debemos entender que si nosotros no aprendemos los atributos de Dios, cómo Él se mueve, cómo Él actúa en los diferentes momentos, entonces no vamos a adorar con profundidad, vamos a adorar lo justo. Vamos a pensar que adorar es solo cantar una canción y dar 2 gritos de júbilo. Pero cuando nosotros profundizamos, cuando nuestros corazones arden, nosotros empezamos a entender en profundidad que nuestro Dios es santo. Es santo y por eso lo adoramos, porque en su santidad Él no tiene maldad en su corazón hacia nosotros. Él nos ama con amor eterno. Por lo tanto, Él es eterno, fíjense. Él no tiene ni principio, no tiene fin, aunque la palabra dice el Señor es el principio y el fin, pero no lo tiene. Dentro de nuestro pensamiento nosotros lo vemos así. Pero Dios no tiene principio ni fin. Por lo tanto, Él es santo, Él es eterno, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es inmutable y amoroso. Dios nos ama con amor eterno. Como decía ahora, el otro día hablaba con Felipe, decía, cuando nosotros le fallamos a Dios y nosotros pedimos perdón, perdón es como un punto blanco aquí. Pedir perdón, pero la misericordia de Dios es como todo el cuadro. Pero nosotros, como no entendemos muchas veces los atributos de Dios, nosotros seguimos y volvemos a pedir perdón por lo mismo y seguimos martirizándonos con lo que hicimos hace 20 años atrás, 30 años atrás, y seguimos diciendo, Señor, no me merezco, ¿no?, que tú me ames. ¿Quién eres tú para decirle al Creador, al que te ama, que no mereces ser amado por Él? ¿Tú crees que Dios te va a hacer caso? ¿Que Dios te va a decir, bueno, sí, tienes razón, no te mereces mi amor? Y después va a decir, vale, yo lo sabía, Señor, que tú a mí no me amas, ¿no? Entonces, Dios mira esas cosas y dice, yo creo que a veces hasta se ríe de las cosas que le decimos. Fuimos creados para adorar, amén. Dile al que está a tu lado, fuiste creado para adorar y para hacerlo de atributos y así podamos adorar con conocimiento y con profundidad. Y uno de esos atributos es su pureza. Decía antes, la santidad de Dios habla de majestad y grandeza, de su pureza y de su perfección moral. Ahora, por eso digo, esta palabra nos ha transformado. ¿Cómo es nuestra moral? ¿Cómo nos tratamos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Somos los mismos aquí que allí afuera? ¿Gritamos aquí de júbilo y en casa gritamos de rabia?
decimos aquí, hermana, qué guapa está, y en la casa decimos, vieja fea, apártate. ¿Cómo somos? Dios tiene que irnos transformando de gloria en gloria, todos los días. Todos los días vamos a su presencia. Todos los días, Señor, moldéame a tu imagen. Señor, yo quiero parecerme más a ti. Yo no quiero parecerme como muchas veces oigo decir, yo quisiera ser como tal cantante. Yo quisiera ser como tal predicador. Hay un cantante que hoy en día dicen, ha cambiado, ¿no? Él sabía en lo que se estaba metiendo. Y me hace gracia porque dice que la música de hoy no sirve. Y eso me hace acordar que cuando él empezó, la gente antigua también decía que el mover de la alabanza no valía, ¿no? Y vivimos en una cadena todo el tiempo de todas esas cosas. Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos transformados para su gloria, que nosotros nos parezcamos a Jesús. Lo hemos dicho muchas veces, Dios quiere una familia de muchos hijos parecidos a Jesús. ¿Nos parecemos a Él? Algo, por lo menos una pizca, algo. O si nos autoevaluamos o nos miramos al espejo y decimos, sigo siendo el mismo de hace 20 años atrás. La palabra tiene que forjar en nosotros ese cambio. No podemos seguir siendo el gusano de Jacob, como dice. Tenemos que transformarnos, ser transformados, cambiar. Y es ahí donde debemos profundizar en Dios. No hay mancha, no hay pecado. Entonces nosotros tenemos que batallar y nosotros decirle, Señor, mira mi debilidad. Estoy batallando con esto, pero sé que en ti soy más que vencedor. No se trata que el diablo, y cada vez el diablo un día va a poner una queja y va a decir, me echan culpa de cosas hasta que ni yo he hecho. Fue tu carne y vamos a estar ahí, ¿no? Como en un juzgado. El diablo buscando defenderse y el otro no, fue el diablo. Y él no, fue tu carne. En Dios no hay mancha ni pecado, por lo tanto los hijos de Dios. Dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arrugas. ¿Vale? Entonces, uno de esos atributos es que Él es santo. Tenemos que buscar esa santidad. No hay ni nunca habrá en toda la creación nadie tan perfectamente santo como nuestro Dios, pero tenemos que asemejarnos a Él. Nadie puede presumir de que es más santo que nadie, pero Él nos santifica. Él nos santifica. Jesús dijo, santifícame en tu verdad, ¿no? El Salmo dice, santifícame en tu verdad. Debemos profundizar en pasajes que revelan el amor, la gracia, la misericordia, la sabiduría y la omnipotencia de Dios. Comprender el carácter de Dios va a enriquecer nuestra fe, va a enriquecer nuestra adoración. Por lo tanto, va a crecer también nuestra confianza en Él. No, es que yo no estoy orando, pues no sé si el Señor, ¿no? Así que preparémonos para encontrar la grandeza de nuestro Creador como nunca antes. ¿Pero cuándo? Cuando empiece a arder nuestro corazón a través de la palabra. Cuando verdaderamente te tomes y me tome en serio lo que aquí dice y empiece a ponerlo en práctica, entonces las cosas van a cambiar. Es que a mí Dios no me habla, claro, si tú no vas a la palabra, Dios no te va a hablar, por supuesto, porque Él te habla a través de este libro. Segundo, primero dijimos A, alabanza y atributos. Segundo, relación con Jesús, una relación profunda. Y la fe es clave en nuestra relación con Jesús, porque muchas personas dicen, ¿y esta gente con quién hablan cuando cierran sus ojos? Porque si no hay nadie ahí, no hay nadie. Nosotros sabemos. Y Jesús dijo, cuando vosotros oréis, entren en su habitación, cerrada la puerta, y vuestro Padre que los ve en secreto estará con vosotros. Él los va a escuchar. Se trata de fe. Entonces, si nos adentramos en la palabra, vamos a encontrar sus enseñanzas, porque llevamos una vida cristiana de muchos años diciendo, yo estoy orando para saber cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Que te parezcas a Jesús. Dios no está esperando que nosotros seamos, wow,
Que el Señor diga, me has sorprendido, nunca pensé que iba a llegar donde llegaste. No, Dios quiere que nos parezcamos a Jesús y que vivamos esa vida que Jesús nos dejó muy claro en los evangelios. ¿Cuántos han visto The Chosen? ¿No? ¿Alguno se ha visto ya? A mí me llama la atención. ¿Se han visto los 4 para no ser spoiler? ¿No? A mí me llama la atención, aunque conectan la historia para darle un poco de... Pero no van muy perdidos en muchas cosas. Cuando le aumentan hay una historia. Todos conocemos la historia de... a ver si me acuerdo el nombre. No me acuerdo. La chica esta que iba a ser la novia de uno de los discípulos. Rama, ¿no? ¿Y cómo se llama el discípulo? Tomás. Y claro, Tomás, gracias. Y cuando Tomás estaba ya en el compromiso con ella, todos sabemos que van y la matan. Yo dije que no quería hacer spoiler, pero pregunté, ¿han visto lo cual? Bueno, pero después resucita. No Rama, pero resucita. Entonces, claro, vemos ahí a Tomás y claro, hacen una conexión para que todos conocemos a Tomás como el discípulo incrédulo. Porque Tomás le dice, Jesús le dice, tú tienes poder, tú has sanado enfermos, resucítala. Pero Jesús en una ocasión dijo, yo no hago nada de lo que el Padre no me diga que haga. Y claro, se ve ahí y uno dice, que la resucite, por favor. Eso es como que no se hunda el Titanic, que no muera Jack, una cosa así. Que resucite Rama, no puede ser que se muera. Pero ¿qué pasa luego? Le mandan a decir a Jesús, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y ahí vemos una escena donde Tomás empieza a mirar a Jesús y a ver si no resucitó a Rama, ¿por qué lo resucitó a él? ¿Por qué a él sí y a ella no? Y Jesús ahí se manifiesta, era su último milagro que él iba a hacer. Pero todo iba en base a al plan y al propósito del Padre eterno. Pero cuando nosotros no entendemos los propósitos de Dios, empezamos a reclamarle al Señor igualmente. Entonces, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Señor, ¿por qué a mí no me hablas? ¿Por qué a este sí parece que a este siempre le va bien y a mí me va mal? Y luego nos autoevaluamos y decimos, pero si yo no paso tiempo con Dios, o sea, ¿qué le estoy reclamando? ¿Qué quiere Dios que yo? Dios quiere que hagas todo lo que dice en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Lo tienes todo ahí. Ese es el resumen de todo lo que el Padre quiere que tú vivas. Jesús lo fue claro en su enseñanza. Y al final dice, y todo el que haga lo que les he dicho, todo el que cumpla esta palabra, le compararé con un hombre sabio que edificó sobre la roca. ¿Estamos edificando en la roca? Relación con Dios, sus enseñanzas, su vida, su sacrificio en la cruz y la resurrección. Entonces, vemos ahí que nosotros debemos adorar al Señor con conocimiento, tener esa relación con Jesús. 3, devoción. Y devoción tiene que ver con fidelidad. Fidelidad hacia nuestro Dios. Entonces, ¿qué debo hacer en esa fidelidad? La vida está llena de desafíos y el mundo nos quiere avasallar con toda clase de pensamiento, pero cuando nosotros empezamos a ser fiel con Dios, lo que tenemos que hacer es quitar y poner. ¿Qué tenemos que quitar? Todo aquello que ofende a Dios. Si nosotros ya sabemos que hay cosas que ofenden a Dios, porque el Espíritu Santo, acuérdense, mora en nosotros y nos redarguye de pecado. Así que no nos hagamos a veces que no entendía, no sabía. No, sí sabemos. Sabemos muy bien cuando hacemos algo malo. Entonces, quitar aquello que ofende a Dios,
Pues, ¿qué dice la bienaventuranza? Dios no quiere, ¿no? El adulterio. Es que no entiendo, ¿qué es eso? Todos sabemos lo que es el adulterio. Vale, pues Dios no quiere que sea un adúltero, entonces dejo de ser adúltero, dejo de ser un fornicario, ¿no? Y vamos viendo toda esa enseñanza que Jesús dijo, es para que nosotros la cumplamos, la vivamos. Pero que el Señor me tiene que ayudar para que yo... No, es también tu decisión, es lo que tú decides hacer. Porque ¿sabes qué? Dios dice que Él es poderoso y Él dice, diga al débil, fuerte soy. Y cuando nosotros decimos, es que Señor yo no puedo, le estamos diciendo, Señor, tú no tienes el poder, realmente tiene más poder el enemigo. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso yo cada vez peco que a Dios que nos dice, diga al débil, fuerte soy. Más que vencedor eres en Cristo Jesús. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Por lo tanto, vence. Amén. La he de arder. Esperanza. Agarrémonos firmemente a sus promesas. La Biblia desborda de esperanza en este mundo que lo necesita tanto, donde mucha gente vive sin esperanza, donde mucha gente piensa que la única salida ahora ya es la muerte. Las promesas de Dios traerán aliento en los momentos difíciles. Dile al que está a tu lado, cuando estés pasando un momento difícil, el Señor te va a alentar, pero tienes que ir a la palabra hasta que tu corazón arda. El Señor va a traer gozo en los momentos de tristeza. ¿Cuándo? Cuando vayas a la palabra y tu corazón arda por su palabra. Cuando le creas. No ardían nuestros corazones cuando Él nos abría las escrituras. Cuando vayas a la palabra del Señor, wow, Señor, qué tremendo lo que tú me estás diciendo aquí. Él te va a dar fortaleza en medio de las debilidades. ¿No me entendieron? El Señor le va a dar fortaleza cuando usted se sienta débil. Amén. Hay momentos de pruebas, de aflicciones, y el Señor traerá paz a su alma. ¿Lo hemos cantado alguna vez? No puedes tener paz en la tormenta. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo le da. Su paz sobrepasa el entendimiento de muchas cosas. Por eso hay gente que a veces dice, oye, pero está pasando por una enfermedad, como decía Darwin. Mi mamá, dice, le dijeron que tenía un cáncer. Y ella dice, sale y saluda a los vecinos con alegría como si nada estuviera pasando. Como si le hubieran dicho, usted tiene una alergia. Y es así como nosotros, en medio de las aflicciones, podamos tener paz. Y mucha gente dice, pero si lo está pasando mal, ¿no? ¿Por qué cantan? ¿No? Acuérdese de Pablo y Silas, ¿no? En medio de la dificultad, cantaron. Ahora, como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en el momento, pronto auxilio en medio de que la tierra sea removida. Amén. Y aunque los montes pasen a la mar, puede venir lo que venga. Después del terremoto del 2010 en Chile, la gente hacía memes, y ahora cuando hay los temblores, no sé si alguno han visto los videos que ponen por ahí, esos memes que dice un chileno cuando está temblando, dice, agarra la tele que no se caiga. Y está ahí, y está en un 9º piso, y ese edificio está así, ¿no? ¿Cómo reconocer a un extranjero cuando hay un temblor y ven a alguien corriendo por la calle? Dice, este no es de aquí. Pero llevándolo a nuestra fe, llevándolo a nuestra vida espiritual, es así como nosotros nos debemos sostener con firmeza en medio de las tribulaciones. Aunque las aguas se turben y tiemblen a causa de su braveza, nosotros vamos a estar firmes porque el Señor es tu
pronto auxilio, Él es tu amparo, Él es tu fortaleza. ¿Cuántos lo creen? Dile al que está a tu lado, el Señor es tu fortaleza, Él es tu amparo, Él es tu castillo fuerte, Él es tu Señor, Él está contigo y Él te irá donde quiera que tú vayas, Él va a estar siempre contigo. Amén. Por último, la última R de arder es reproducir. En esta historia dice que cuando Cleofas y Simón dijeron que sus corazones ardían al abrir las escrituras, de manera inmediata dice que volvieron a donde estaban los otros 11 reunidos para dar las buenas nuevas. Hoy habían caminado 11 kilómetros. Para ese entonces, claro, ahora decimos, bueno, yo me pongo unos buenos zapatos y camino 10 kilómetros, 11 kilómetros, 12 kilómetros, algunos corren 12 kilómetros. Pero en ese entonces pues andaban de sandalias, no andaban con Reebok, ni Nike, ni Adidas. Entonces caminaban larga hora y todo el tiempo era caminando si tenían que desplazarse. Allí no habían motos ni coches, ¿no? Por lo tanto caminaban grandes distancias. Así que ellos volvieron a Jerusalén a dar las buenas nuevas a los demás discípulos. ¿Y qué quiero decir con esto de reproducir? Que si el Señor está hablando a tu corazón, que si tu corazón está ardiendo, es un buen momento para ir, produce. Cuéntale a otros las maravillas que el Señor está haciendo contigo. Cuéntale a otros lo que el Señor ha hablado a través de la palabra. La D, sí, ¿no? Devoción, ¿sí? Donde debemos quitar aquellas cosas que no... ¿Sí? ¿A alguno le falta una letra? ¿La he dicho toda? A, adoración y atributo. Segundo, R de una relación con Jesús. Tercero, devoción, que es la D. 4, esperanza, de lo que estaba hablando ahora. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, que hizo los cielos y la tierra. Amén, amén. El que habita al abrigo del Altísimo. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador. Él me va a librar de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Amén. Y por último, reproduzca eso. Dígale a otros lo que Dios está haciendo con su vida. Dígale lo que el Señor está haciendo en su vida. Dígale las grandes maravillas que Dios hace con usted cada día. Reproduzca eso, lo aprendido. Vaya y haga discípulos. Enséñeles todas las cosas que Jesús nos enseñó, como le dijo a los discípulos. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en todo lugar, donde quiera que vayan, enseñando todas estas cosas. Así que Jesús quiere que nosotros nos parezcamos a Él. El Padre quiere que nos parezcamos a nuestro hermano mayor. Es ahí donde debemos trabajar firmemente. Y para concluir pues este mensaje, tenemos que dejar que la palabra de Dios se convierta en ese faro de esperanza. Tenemos que dejar que nos guíe a través de las tormentas de la vida hasta convertir tu fe. Hay una historia de una caleta. ¿Alguien sabe lo que es una caleta? Una caleta es como un pueblito a la orilla del mar donde viven varias familias que la pesca. Hay momentos donde cambia el clima y resulta que todos los padres de los padres de hogar, ¿no? los maridos, salían a pescar. Y en una ocasión comenzó a cambiar el tiempo y las nubes cubrieron el sol y el mar empezó a embravecerse
Y estos hombres se habían ido mar adentro, llevaban 2 o 3 días navegando para traer el sustento a sus hogares y para vender, ¿no?, ese alimento, ¿no?, que sale del mar. Y cuenta esta historia que empezó a llover y empezaron a haber tormentas y el día se veía oscuro y las familias se empezaron a preocupar, las mujeres, los hijos mayores, los niños, se empezaron a preocupar de sus padres y todos los días en la mañana salían toda la familia y se ponían allí en el muelle y empezaban a mirar si aparecían las embarcaciones y no. Y pasaba otro día y no venían, y pasaba otro día y no. Había una preocupación tremenda porque se había perdido el contacto, no había manera de saber dónde estaban. Y resulta que una de esas noches, una familia de las que vivían allí, pues se fueron a dormir y se quemó su casa. Y usted dice, se pierden los maridos y encima se quema la casa, ¿no? Y resulta que cuando ardió toda esa casa, ¿no?, era una madrugada, después que ya todo quedó en cenizas y amanecía, empiezan a aparecer las embarcaciones a lo lejos. Y la mujer de esa casa decía a su hijo mayor, decía, ¿qué le vamos a decir a tu padre? Encima que estábamos preocupados, ellos estarían preocupados, perdidos allí en alta mar, y cuando llegue a decirle, una desgracia, se quemó la casa, se nos quemó todo. Y cuando llegaron allí, atracaron esas embarcaciones, bajaron los pescadores y las familias iban y abrazaban y lloraban de alegría porque decían, wow, ninguno murió allí. Y esta mujer, la única mujer triste era aquella que fue y le dijo a su marido, tengo que contarte algo. Le dice, dime, mujer. Y él estaba contento, claro, había llegado también con vida. Le dice, cuéntame. Le dice, ¿qué pasa? Se nos quemó la casa. Toda. Y el hombre dice, tranquila, mi amor, le dice. Gracias al fuego supimos por dónde teníamos que venir para casa. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros nos hallamos en tormentas. Nos hallamos en esos momentos difíciles y a veces parece que una siguiente desgracia ya es lo último que nos podía pasar, pero Dios tiene todo bajo control. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cleofas y Simón decían, murió Jesús, se acabó todo, toda esperanza que teníamos puesta en Él. Parecía una desgracia. Pero Jesús mismo apareció y caminó con ellos. Y los fortaleció con la palabra. Fortalécete en la palabra del Señor. Ánimo, ánimo, iglesia. Fortalécete en el Señor. Deja que esta palabra nos vaya transformando de gloria en gloria. Póngase de pie, por favor. Tenemos que convertir esa fe que Dios puso en nosotros en una fe inquebrantable. Una fe que a pesar de las circunstancias nos podamos mantener firmes en el Señor. Así que si tú piensas que cosas que has estado viviendo era ya lo último que te podía pasar, no es así. No lo creas así. Ten fe, ten ánimo. Ten fe y ten ánimo. Ten fe y ten ánimo. Cuando los discípulos vieron posiblemente un fantasma, decían ellos, Jesús le dijo, no temáis, yo soy. Iglesia, esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra confianza, nuestra seguridad, hasta que nuestros corazones ardan. Hasta que nuestros corazones ardan.
Dile, deja que tu corazón empiece a arder en el Señor. Vea su palabra. Cuando estés en dificultad, vea la palabra. Cuando estés contento, vea la palabra. Cuando llores, vea la palabra. En todo tiempo, cierra tus ojos un momento. Gracias, Jesús. ¿Cuántos creen que Dios está en medio nuestro? Amén. Ten fe y deja que tu corazón arda. Cada mañana, todos los días, ve a la presencia del Señor. Y el Señor te irá moldeando, el Señor nos va a ir transformando de gloria en gloria. Amén. Amén. Cierra tus ojos ahí y habla con el Señor y dile, Señor, ayúdame. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor me envuelve. Llena este lugar, Señor. Llena este lugar, derramando tu amor. He venido por ti, a tus brazos de amor. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor. Que tu poder descienda hoy y que se haga aquí la voluntad del Señor. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, Señor, como en el cielo. Señor, confiamos en tu palabra. Creemos lo que Jesús vino a hacer. Padre, damos gracias porque nuestra fe está fundamentada en ti, Señor. Y aquí estás tú en medio nuestro.
Y como dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que están cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oh Jesús, trae sanidad, trae restauración. Tú traes buenas nuevas a los pobres. Has venido a sanar a los quebrantados de corazón, a los cautivos. Tú das vista a los ciegos y pregonas libertad a los oprimidos, mi Señor. Esa es nuestra fe, esa es nuestra seguridad. Aleluya, que tu poder descienda hoy como en el cielo, y que se haga aquí tu voluntad. ¿Cuántos creen que Dios puede obrar un milagro? Milagros pueden suceder. Él puede obrar un milagro en tu vida. Es evidente su mover. Tu espíritu está aquí. Él está aquí. Y así como Jesús entró en casa de Cleofas, así como entró en la casa, dice que llega un momento donde Jesús tomó el pan, lo partió y les dio, y sus ojos fueron abiertos. Y en esta hora vamos a recordar esos momentos. Dios es bueno. Él es fiel. Él es soberano sobre todas las cosas. Y su poder no tiene límites. Es tremendo. Confiamos en el Señor, amén. Confiamos en que Él obra en nuestras vidas. Dejemos que nuestros corazones ardan. Vamos a su palabra, vamos a su palabra todos los días, todos los días. Pablo mencionó ahí en Corintios, y él decía: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Nosotros muchas veces nos hemos acusado o hemos emitido acusaciones a ciertas personas y hemos observado y decidido: esta persona no tenía que haber pasado, porque yo sé lo que ha hecho. Pero tenemos que recordar que también Pablo dice seguidamente de esto: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pero no dice pruébese si puede o no participar del pan y el vino. Dice pruébese a sí mismo
coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinásemos a nosotros mismos, examinémonos cada uno. Pensemos cómo estamos con el Señor, cómo está nuestra comunión con Él. Porque podemos quizás engañarnos a nosotros mismos o engañar a los demás, pero al Señor no lo podemos engañar. Y voy a pedir que cierra tus ojos ahí un momento y hablemos con Él. Ese amor de Dios que perdona desde el minuto 1 que tú le pides perdón, que tú le hablas y le abres tu corazón. Es ahí donde Dios dice: hijo mío, ven, yo te perdono. Y te abraza y te ama con ese amor eterno. Padre, estamos delante de ti, Señor. Tú conoces cada corazón. Tú lo sabes todo de nosotros. Cuando aquella mujer que entró y con sus lágrimas, Jesús le dice a los fariseos: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ni siquiera lo estaban hablando, pero Jesús les decía: ¿por qué pensáis así? Le dice: Simón, entré en tu casa, ¿no me lavaste los pies? Y esta mujer desde que entró no ha dejado de lavarme y secar mis pies. Este es un buen tiempo para decir: Señor, gracias, porque a pesar de todo, tu perdón es inmenso, tu misericordia es tan grande. Señor, no hay mañana que tú digas: se acabó la misericordia. No hay mañana que tú digas: no me alcanza la misericordia. Su misericordia se renueva para nosotros cada mañana, todos los días. No hay festivos, no hay fines de semana en que Dios diga: hoy no vamos a ofrecer misericordia. Su misericordia se renueva todos los días y cada mañana, Padre. Y en esa actitud nosotros queremos hoy tomar del pan y queremos ser partícipes del vino. Voy a pedir que repartan, por favor. Amén, Jesús. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Pecado. Gracias por sanarnos, sanar nuestro corazón de nuestra vieja naturaleza, toda experiencia vivida, Señor. Tú has restaurado nuestras vidas. Y todos nuestros pecados pasados fueron lanzados al fondo del mar. Y si tú te olvidas de ellos y nos queremos parecer a Jesús,
No somos quien para sacar relucir el pasado de nadie, Señor. Te honramos y te bendecimos, Señor. Yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, aquella noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuánto amor, Señor, cuánto amor el tuyo. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu cuerpo sacrificado en la cruz del Calvario. Señor, te brindaste, te diste todo por amor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir esta mesa, Señor, donde simbólicamente, Señor, tomamos el pan que fue sacrificado, Señor, por amor a mí, por amor a todos, Señor. Gracias, Padre, ese cuerpo que fue latigado, sacrificado, Señor, molido, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Padre, por hacerte carne, por salvarnos y darnos la victoria, Señor, darnos la entrada al Padre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Asimismo, dice, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino para que las almas de todos los que beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ello se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerden de él. La copa del vino rojo simboliza la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Su sangre marcó un comienzo del nuevo pacto a través del cual todos lo creen en Jesús como Dios y se reciben el perdón de pecados y la vida eterna en Él. Amén. Tomamos del vino. Los discípulos no sabían el impacto que iba a provocar la muerte de Jesús. Algo que no se olvidaría, ni se ha olvidado, ni se olvidará nunca. Es el sacrificio por nuestros pecados. Por eso cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, recordamos esa muerte. Recordamos que Jesús pagó un alto precio por nuestras vidas. Pero también estamos afirmando que ese Jesús que murió, que ese Jesús que al tercer día se levantó de entre los muertos, volverá. Él va a regresar por su iglesia y por eso participamos de esto todas las veces desde aquel entonces que Jesús estuvo con sus primeros discípulos. Damos gracias al Señor. Amén. Padre, estamos delante de ti, Señor. Señor,
para ser partícipe de la cena y de la fiesta más relevante que hemos convivido en la historia. Esa cena que nosotros no somos convidados, somos la novia, Señor, de aquel que pagó un alto precio por nosotros. Gracias por el sacrificio, gracias por esa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque aquella sangre nos limpió y hoy somos restaurados y nos hemos convertido, Señor, en una nueva criatura. En una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Toda cosa vieja ya pasó, déjala en el pasado, sigue adelante, sigue creyendo, que tu corazón siga ardiendo como cuando viniste con aquel primer amor, que siga ardiendo por el deseo y la pasión de conocer más de Cristo, de entrar más en profundidad con el amado. Señor, en esta hora te damos gracias. Ven pronto, Señor Jesús, decía Juan en Apocalipsis. Ven pronto, Señor Jesús. Queremos esa fiesta ya. Queremos estar cerca tuyo. Queremos estar cara a cara contigo. Señor, te bendecimos. Te honramos, Señor, te damos toda la gloria, te damos todo el honor, toda majestad, ahora, siempre, en el nombre de Jesús. Padre, nos vamos de este lugar bendecidos, nos vamos, Señor, llenos de tu gracia, nos vamos, Señor, con el gozo, Señor, que solamente tú sabes dar, Señor. Padre amado, tu gloria se manifieste a través de nuestras vidas en esta semana, donde quiera que vamos. Padre amado, una semana con tu bendición y con muchas añadiduras, Señor. Te agradecemos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, todo el honor, toda majestad, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Abraza a tu hermano, bendícelo. Gracias. Dios la bendiga.